¿Qué es esto? Bueno, como ustedes han apreciado en el fragmento de esta película, se trata de un niño conocido como el niño salvaje de Aveyron, que fue encontrado en la provincia de Aveyron, en Francia, en el 1800. Se basa en un caso real, ¿sí? La película relata un caso real de este niño que el profesor Itard lo adopta y le pone como nombre Víctor, ¿sí? Se trata, decimos, de un niño salvaje porque, como ustedes habrán visto, se comporta casi como un animal, ¿sí? Camina en cuatro patas, se resiste al contacto con otras personas, se resiste, digamos, a ser vestido, ser lavado, etcétera, porque, bueno, no ha sido justamente introducido en esas costumbres, ¿sí? Y luego vemos cómo el profesor Itard, que era un científico de la época, interesado en la psiquiatría, estaba interesado en educar a este niño y en observar su comportamiento, cómo se iba modificando con las diferentes enseñanzas que él le estaba dando, que él intentaba no solo que imitara comportamientos, sino que incorporara valores morales también. Bueno, este ejemplo nos sirve para pensar, bueno, ¿cuál era el proceso que estaba ausente en la vida de Víctor? El proceso de socialización, que como ustedes saben, es un proceso muy importante por el cual nosotros como individuos pasamos a incorporar la cultura y a, digamos, a ser parte de la sociedad, ¿sí? Nos humanizamos a través de la socialización. Dentro de la socialización, digamos, lo más importante lo constituye la socialización primaria, ¿sí? La socialización primaria es ese proceso que se da sobre todo durante la niñez, ¿sí? Donde lo más importante son los padres, aquellos otros significativos, como los llama Mead, que son quienes nos introducen en la cultura, nos van inculcando valores, ¿sí? Nos van introduciendo en la vida social, en ese mundo social objetivo, ¿sí? ¿Qué entendemos por mundo social objetivo? Acá volvemos a una noción que ya hemos visto en el módulo 1 con Durkheim acerca de la existencia objetiva de lo social. Esto quiere decir que el mundo social existe antes de que nosotros entremos a él, ¿sí? Más allá de que lo social, la sociedad, se crea en la interacción social, esto quiere decir que el mundo social existe por fuera de los individuos y se le impone como una realidad externa. Ustedes piensen, por ejemplo, en la escuela, en el Estado, ¿sí? En la familia, son instituciones que existen más allá de nuestra voluntad, que nosotros en la interacción humana podemos llegar a modificar, ¿sí? Pero la idea del mundo social objetivo hace referencia a esto, a una realidad que está allí dada, ¿sí? Que nos preexiste y a la cual nosotros nos adentramos, nos interiorizamos a través de la socialización, ¿sí? En este caso, lo primero que ocurre en el niño es la socialización primaria, ¿sí? Que es la socialización más importante porque es a través de la cual incorporamos la cultura de esa sociedad y podemos desarrollarnos en ella, ¿sí? Aquí hay un concepto que es muy importante, que ustedes ya habrán visto en el manual, que se refiere al concepto del otro generalizado desarrollado por George Mead. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque justamente en la socialización primaria es donde se va a ir conformando este otro generalizado. El niño va incorporando actitudes, roles, normas de comportamiento, en un principio a través de la imitación, ¿sí? Imitando el comportamiento de los padres, por ejemplo. Luego va a poder desprenderse de la imitación y entrar, por ejemplo, en la etapa del juego, donde yo puedo interpretar un papel, ¿sí? Dentro de las reglas del juego. Y así hasta que puede llegar a incorporar actitudes y valores cada vez más abstractos, digamos, sin necesidad de tener una referencia de una persona concreta. Y allí, cuando se da este proceso, es que se forma en la conciencia del individuo lo que llamamos el otro generalizado, ¿sí? Y esa es una fase decisiva del proceso de socialización primaria. Pero ustedes saben que existe, bueno, antes de pasar a la socialización secundaria, volviendo al ejemplo, podemos pensar, volviendo al ejemplo de la película, cuál era, si pensamos por ejemplo en Freud, de qué manera Freud hubiera entendido el proceso por el que estaba pasando Víctor.
Bueno, ustedes se acuerdan que Freud hablaba del superego, ¿sí? En este caso, en el caso de Víctor, el superego no podría haberse formado porque no tenía contacto social, no tenía contacto con la cultura y por tanto no pudo integrar esas normas culturales que definen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que en general son los padres quienes definen qué está bien y qué está mal a través de las sanciones que le hacen al niño, ¿sí?, acerca de su conducta, y en este caso no ha tenido ese contacto y por tanto el superego no puede haberse formado. En el caso de Piaget, que sí se enfocaba específicamente en la evolución biológica del niño, quizás nos serviría más para explicar el caso de Víctor, porque no se fijaba en el entorno social. Y en el caso de Mead, que tenemos aquí con el concepto de otro generalizado, él hablaba del self. El self se conforma en la interacción social, ¿sí?, en el reflejo que yo tengo de los otros acerca de mi conducta, ¿sí?, cómo los otros perciben mis acciones y cómo yo me veo reflejado también en la actitud de los otros y incorporo esas conductas. En este caso, al no tener contacto social, este niño no podría haber conformado su self. Pero como decía hace un instante, existe otro concepto muy importante que es el de la socialización secundaria. Es este proceso a través del cual nosotros incorporamos submundos institucionales. Es decir, cuando ingresamos, por ejemplo, en un nuevo trabajo, cuando empezamos una carrera universitaria, ¿sí?, incorporamos los valores y las culturas propias de esa nueva organización en la que nos insertamos, y esto es lo que conocemos como socialización secundaria, que es un proceso por el que pasamos todas las personas y que tiene menor impacto, digamos, que la socialización primaria, que es mucho más significativa en la vida del individuo. Me gustaría también repasar acerca de los agentes de socialización, es decir, aquellas personas e instituciones que nos ayudan a socializarnos. Como ustedes saben, el principal de estos agentes es la familia, ¿sí? La familia es el primer lugar donde nosotros incorporamos normas y valores. Entonces, de acuerdo al estilo de vida de esa familia, de acuerdo a su nivel socioeconómico, será el tipo de socialización que nosotros vayamos a adquirir. Acá vemos la imagen, un tipo de familia, aquí tenemos otro tipo de familia asociada a otras costumbres, a otra religión, ¿sí? Y en ese caso, la socialización va a ser diferente, ¿sí? También sabemos que la escuela es otro lugar esencial de socialización donde no solo incorporamos conocimientos, sino que incorporamos normas y normas de conducta, ¿sí?, normas y valores que hacen a la manera en que nosotros nos comportamos, ¿sí?, disciplina, por ejemplo, maneras de relacionarnos con los compañeros, etc. El grupo de pares, a medida que el niño va creciendo, se convierte en un agente de socialización muy importante, ¿sí?, que define, por ejemplo, los gustos musicales, ¿sí?, la manera de vestirse, una estética, etc. Luego, los medios masivos de comunicación, que hoy en día tienen una importancia muchísimo mayor en la socialización. Por eso es que algunos teóricos hablan de socialización tecnológica. Esto quiere decir que hoy en día los medios tecnológicos, como son Internet, por ejemplo, o el cine, la televisión, etc., estos medios que dan muchísima más importancia a lo visual, ¿sí?, impactan muchísimo en la manera en que se da la socialización. Es decir, hoy en día, por ejemplo, los niños tienen un manejo mucho más fluido de la tecnología que los mayores. Entonces ahí se invierte el proceso, digamos, donde el adulto es la referencia, y en este caso son los mismos niños, los mismos hijos, los que educan a los padres en ese tipo de, en el manejo de la tecnología, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá vemos cómo el impacto de estas tecnologías, y el caso de esta clase, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo las nuevas tecnologías están cambiando el proceso de educación, por ejemplo, ¿sí? Esto hace, no sé, 20 años atrás quizás no hubiera sido posible, ¿sí? Entonces, todas estas pautas nos dan cuenta de cómo el proceso de socialización está cambiando muchísimo, ¿sí?, y cómo las tecnologías se van insertando en este proceso de socialización, pero sí tenemos que tener en cuenta que la tecnología siempre se inserta dentro de un medio social. Por tanto, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología, y la manera en que utilice esa tecnología va a depender
de sus recursos educativos y de sus recursos culturales, ¿sí? Que determinan la manera en que va a manejar estos recursos, ¿sí? La manera en que va a utilizarlos. Por tanto, podemos decir que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, sino que depende de la manera en que la utilicemos, ¿sí? Por tanto, lo que quiero reflejar con esto es que lo que sí es decisivo es que hoy en día la socialización es diferente, ¿sí? Ya no es lo mismo que hace 20 años atrás, por ejemplo. Bueno, el último concepto que quiero presentarles es la resocialización, ¿sí? Nosotros hasta aquí hemos hablado de socialización primaria, socialización secundaria, y ahora querría hablarles un poquito, repasar el concepto de resocialización, ¿sí? Que, como ustedes saben, hace referencia a ese proceso por el cual el individuo modifica radicalmente su identidad. Sobre todo, este proceso se da en lo que se llaman las instituciones totales, es decir, las cárceles o los psiquiátricos, ¿sí? Pero también se puede dar, por ejemplo, en los sacerdotes, ¿sí? Porque ellos necesitan hacer un cambio en los valores, en la forma, en sus normas de conducta, para poder ingresar en esta nueva vida, ¿sí? En estos casos lo que se da es un cambio radical de la identidad de la persona, ¿sí? Por eso decimos que se asemeja mucho a la socialización primaria, y en realidad la resocialización actúa en contra de la socialización primaria, porque lo que tiene que producir es un cambio en la identidad de la persona. Entonces tiene que hacer un corte drástico con el pasado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en un delincuente, ¿sí? Que lo que se busca con su reclusión es rehabilitarlo, ¿sí? Que él incorpore valores diferentes a los que tenía. Por ejemplo, el valor de respetar las normas, ¿sí? De respetar las leyes. De esa manera, para que eso suceda, necesita hacer un corte drástico con su pasado, ¿sí? De manera de, digamos, comenzar una nueva vida, ¿sí? Con estos nuevos valores. A su vez, para que este proceso tenga éxito, es necesario el aislamiento, es decir, que la persona no esté en contacto con aquellas personas o el entorno social en el cual interactuó hasta el momento, ¿sí? Es necesario que haya un corte para que pueda ser más efectivo este proceso de resocialización, y además ustedes piensen que es necesario que haya digamos, un vínculo emocional, si se quiere, con aquellas personas encargadas de resocializarlo. Porque si pensamos que se asemeja en cuanto al peso, a la significación que tiene a la socialización primaria, donde los agentes de socialización son los padres, con los cuales uno tiene un vínculo emocional muy fuerte, bueno, la resocialización tiene que producir algo parecido, ¿sí? Tiene que haber un lazo muy fuerte con los agentes de socialización para que realmente tenga éxito. Por eso es que muchas veces fracasa, ¿sí? Y los delincuentes vuelven a delinquir, y la gente que está recluida en un psiquiátrico difícilmente pueda reinsertarse en la sociedad, por ejemplo. Piensen también, otro ejemplo de resocialización lo constituyen los adictos, por ejemplo, a las drogas, ¿sí? O al alcohol, que necesitan aislarse para poder de esa manera rehabilitarse. Otra cosa que quería apuntarles respecto a la diferencia con la socialización secundaria es que en este caso hay un corte drástico con el pasado, en cambio la socialización secundaria no, se construye, digamos, sobre la base de los valores ya inculcados en la socialización primaria, ¿sí? No hay un corte drástico como sí sucede en el caso de la resocialización, ¿sí? Bueno, aquí yo les presentaba una serie de imágenes que representan justamente casos de resocialización, ¿sí? Que se pueden dar, este proceso del cual estábamos hablando hasta hace un momento. Bueno, así dejamos concluido entonces los conceptos relativos a la socialización. Nos encontramos luego de una breve pausa en el próximo bloque para debatir un poco acerca de los fenómenos culturales.
Bueno, retomamos con el último bloque del módulo 2 de la materia de Sociología General. Estamos acá con Sergio Rodríguez, licenciado en Sociología, profesor del Instituto de Cultura Aborigen. Sergio nos va a ayudar a debatir un poco más sobre el tema de la cultura, ¿sí? Para que sigamos profundizando acerca de los conceptos de la cultura y podamos entender un poco más este fenómeno. Bueno, Sergio, para empezar, ¿te parece que hablemos un poquito de la cultura aborigen? ¿Cómo entendés vos el fenómeno de la cultura aborigen? Bien. Bienvenido, primero. Bien, gracias. El concepto de cultura aborigen, digamos, se remite a una concepción básica que tiene que ver con la cultura. La cultura, para definir una cultura aborigen, uno tiene que definir sustantivamente el concepto de cultura que involucra elementos, bueno, la clásica, tangibles e intangibles, y que tienen que ver, pero por sobre todas las cosas, con un elemento que muchas veces es poco ponderado, porque no es fácilmente tangible, que tiene que ver con el sentido que el sujeto le da a sus acciones. Esos sentidos normalmente están, o se los conoce, muy cercano a lo que es simbólico. Y lo simbólico de la cultura es lo más difícil de capturar. Normalmente uno captura o visualiza prácticas, acciones, y que no le encuentran sentido, sino que ese sentido está dentro del sujeto. Y eso involucra un concepto amplio y profundo de cultura. Cuando uno habla de culturas originarias, culturas en plural, originarias en plural, está haciendo referencia fundamentalmente a grupos y pueblos preexistentes, digamos, a lo que hoy conocemos como el Estado Nacional, por ejemplo, o el territorio nacional. En el sentido de que son culturas en cuanto que tienen una cosmovisión, es decir, tienen una manera particular de ver el mundo, de ver la vida, y son consecuentes con eso. Esto se materializa, se expresa, se exterioriza, como quieran llamarle, a partir de normas, valores, pautas, rasgos. Eso es lo más convencional del concepto. Pero fundamentalmente, me parece a mí que hay que tener en cuenta el hecho simbólico de lo que es la cultura. Cuando uno habla de cultura originaria, habla de aquellos pueblos preexistentes a la sociedad actual, que son anteriores, que tienen una manera de ver el mundo, tienen una manera de ver la vida, una manera de ver la muerte, tienen todo un sistema de creencias, tienen un código ético, a lo que hoy desde Occidente podría hacerlo, tienen normas, tienen leyes, tienen una lengua que les es propia, tienen una estructura social que se desprende de este conjunto de elementos que hacen que sean particulares y distintivas, sobre todo en Argentina, ¿no? Y de acuerdo a tu concepción de la cultura aborigen, ¿podríamos pensarlos como subculturas, como contraculturas o no? No, no, de ninguna manera. Es decir, el concepto de subcultura es un concepto que es una categoría conceptual, ¿no? Que construye el investigador como para acercarse a ciertas variantes de una cultura formal. Digo, cultura formal o cultura dominante o cultura oficial, como quieran llamarle. En realidad es una cultura hegemónica, una cultura que domina, siempre se traduce en eso. Decir que las comunidades originarias es un error conceptual grueso, en el sentido de que las culturas aborígenes, por ejemplo, las culturas andinas, por ejemplo, o las culturas guaraníes, digamos, son culturas acabadas en sí mismos, no son subculturas. Ellos tienen una visión de la vida, una visión del mundo, de la tierra, del medio ambiente, de una construcción del otro, y el otro es diferente a la nuestra. Es diferente, y digo diferente, no digo inferior o superior, ¿no? Diferente en el sentido que hay sentidos diferentes. Bueno, inmediatamente de esta idea uno puede desprender cuando uno construye sentidos de valoración, el otro en una categoría de valor, es decir, es mejor o es peor, o es más avanzado o es más atrasado. Son continuos, digamos, que inválidos en el sentido de tratar de comprender al otro. Acceder a una cultura es toda una tarea bastante compleja, ¿no? Si no es solamente describir lo que uno ve, sino involucra mucho más que describir.
Bueno, me parece interesante esto para que los chicos, los alumnos entiendan la diferencia, porque nosotros hablamos acá en la materia de subcultura y contracultura, pero es importante entender que cuando hablamos de cultura aborigen se trata de una cultura, como decías vos recién, acabada en sí misma. Entonces no sería correcto encasillarla en el concepto de subcultura, por ejemplo. Ahora vos hablabas recién de la relación con el otro, ¿no? Y cómo cuando uno se acerca a una cultura es necesario hacerlo de una determinada manera, digamos, abierto hacia esa cultura, ¿no? Y esto nos acerca a los conceptos de etnocentrismo y de relativismo cultural, ¿no? ¿Cómo ves vos estos fenómenos en relación a la cultura aborigen? Bien, en relación a estos dos conceptos, me parece importante subrayar el hecho que naturalmente toda sociedad, la misma cultura tiene mecanismos mediante los cuales sostenerse. Uno de esos mecanismos naturales propios de la cultura tiene que ver con el etnocentrismo. Lo nuestro es mejor, porque es donde resguardo lo que más, lo más importante para nosotros. Uno protege siempre lo más importante. Y lo más importante que tiene un grupo social son los sentidos, el sentido de ser. Entonces, naturalmente, que tiene que ver con su identidad, con las bases de su identidad. Entonces, naturalmente, cuando se siente amenazado, inmediatamente califica, ¿no? Es inferior, es superior, es diferente. Y eso genera miedo. Y naturalmente sale, bueno, esta es la base del prejuicio, ¿no? Claro. Que es en la primera manifestación. Una nota más exagerada ya es la xenofobia, ¿no? Es decir, directamente es el miedo irracional a lo extraño, ¿no? A lo extranjero. En ese sentido, tomar conciencia de eso y entender que el otro es diferente, está la posibilidad de enriquecer lo propio y no verlo como una amenaza, ¿no? Eso, digamos, es un ejercicio personal bastante y social muy complejo, ¿no? Porque un rasgo distintivo que tiene la cultura es que se construye socialmente. Nadie construye una cultura por uno mismo, es imposible. Claro. Sino la cultura es esencialmente compartida, ¿no? Exacto. ¿Y cómo vos ves en la sociedad actual la relación de la cultura aborigen, digamos, de los pueblos originarios con el resto de la sociedad? ¿Vos ves actitudes etnocentristas, digamos, en relación a...? Sí, en Argentina tiene raíces en la historia muy profundas, esta cuestión de la segregación, ¿no? y del racismo, montado sobre hoy actualmente muy fuerte. Eso está muy vinculado a nuestra naturaleza nacional, ¿no? Tiene que ver con quienes estaban antes que viniéramos nosotros. Y bueno, y que de alguna manera no son iguales que nosotros. Y es una igualdad que hoy paso a paso y con el tiempo, a partir de una reformulación del Estado, un Estado un poco más multiétnico en ese sentido, considerando ciertas representaciones, está haciendo pasos importantes, pero falta mucho todavía para terminar de consolidar. Son procesos, a propósito de hay un autor de administración, un autor que se llama Peter Drucker, que habla, él dice algo así, a ver si haciendo una referencia, en el sentido de que dice, no importa uno cómo define la cultura, dice, lo importante es entender que es persistente, dice él, ¿no? Y eso es un dato que no es menor, ¿no? En el sentido de que, digamos, es lo que de alguna manera es más difícil de modificar, ¿no? Y eso explica los procesos de integración cultural, lo lento, lo terriblemente lento y complejo que suelen ser, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora que hacías mención a Peter Drucker, me parece que podríamos, saliendo un poco de la cultura aborigen y pensando más en la inserción profesional de los futuros profesionales que estamos formando acá, ¿cómo ves el tema de la cultura organizacional, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura, hablamos no solo de cultura aborigen, sino también, por ejemplo, de la cultura organizacional. ¿Por qué es importante conocer la cultura de una organización? Bien, en ese sentido uno sí puede conceptualizar como una subcultura, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay mucho más acople, hay rasgos compartidos en común y hay distintivos que tienen que ver con lo que hacen, con las prácticas. La cultura organizacional, siguiendo, bueno, el pensamiento
Drucker, de Peter Drucker, uno puede concluir que es verdad, y él hace algunas referencias también en el sentido de lo que pasó con Alemania, la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con Japón también, y aludiendo que fueron prácticamente barridos culturalmente también, y que a partir de una reconstrucción desde lo cultural, digamos, con toda la intromisión de Occidente, lograron consolidarse como alemanes o como japoneses, ¿no? Es decir, uno puede concluir, si uno tiene un grado de manejo, grado de control de la cultura organizacional mínimo, Sí. es más controlado uno por la cultura que organizacional de lo que uno cree, Claro. pero es un elemento central en la práctica, y que se visibiliza justamente en las prácticas. En ese sentido, siguiendo al mismo autor, él plantea que usted, si quiere cambiar la cultura, no pierda tiempo. Claro. Cambie los hábitos, dice. Y no dice prácticas en sí, en profesión, sino cambie los hábitos, ¿sí? Como diciendo pequeñas prácticas que tienen que ver con el sentido de lo que hacen, ¿no? Establecer la satisfacción de una necesidad, puntualmente, ¿no? Sí, es muy respetuoso de eso. Claro. Y bueno, en ese sentido, una cultura organizacional es otro elemento que uno puede ver dentro de la cultura organizacional que tiene que ver con esto, es el hecho de la cuestión de género en la organización. La cuestión de género en la organización es un elemento netamente cultural, ¿no? Es más confiable muchas veces para un determinado grupo organizacional tener un gerente que una gerenta, ¿no? Como que inspira más. Y bueno, esos son elementos construidos socialmente, son elementos propios de la cultura y que tienen que ver con un prejuicio también, Totalmente. ¿no? Y que es difícil de modificar, Claro. pero no imposible. Claro. Lo mismo que hablábamos la otra vez de esta idea de pagar el derecho de piso, ¿no? Que está instalado como que uno cuando entra a una organización tiene que pagar el... Sí, bueno, eso tiene que ver también con una tradición, ¿no? Que refuerza la cultura, ¿no? Las tradiciones también son socialmente construidas, por lo tanto históricas, modificables, ¿no? El hecho de pagar el piso, a mí me parece que tiene que ver con una tradición y que tiene que ver con una ideología que transmite esa tradición. Y que en realidad es discutible eso, ¿no? Sí, uno es seguir la tradición, ¿no? La tradición tiene esta característica que, indistinto de la costumbre, uno transgrede la tradición y, bueno, posiblemente sea sancionado socialmente, ¿no? Claro. La costumbre no tanto. Y por eso está más arraigado en las tradiciones, sobre todo en América Latina, ¿no? Me parece importante esto de rescatar, digamos, que lo importante de una cultura organizacional no es tanto intentar modificarla, sino conocerla, digamos, intentar descifrar, digamos, cuando uno entra en un ámbito nuevo, qué valores y qué normas están regulando el comportamiento en esa organización, como para uno poder insertarse, digamos, mejor en esa organización, ¿no? Bueno, volviendo entonces al concepto de cultura, hablábamos de cultura aborigen, hablábamos de culturas organizacionales. Me parece que en esta breve charla que hemos tenido hemos podido ejemplificar más o menos a través de este pequeño salpicón de ideas que hemos hecho, diferenciar, digamos, los conceptos, que quede bien claro que cuando hablamos de subcultura hacemos referencia a rasgos específicos. Si hablamos de una cultura aborigen, estamos hablando de una cosmovisión particular y por tanto no podemos circunscribirlo a la subcultura. Bueno, para finalizar me gustaría una reflexión final de por qué te parece importante para una materia como la sociología discutir acerca de la cultura. Bien, quizá la importancia esté dada, bueno, hay varios motivos, ¿no? Pero uno de los más importantes tiene que ver con, en la cultura es el sustrato de lo que uno vive. Y lo que el otro vive es importante conocerlo, para saber cómo está. Y para saber cómo el otro vive, digamos, uno no solamente tiene que hablar el mismo idioma, sino tiene que ponerse en el lugar del que vive. Sí. ¿No? Wittgenstein, que es un autor que trabaja este mundo, dice algo así, dice, si los leones pudieran hablar, quizás no los entenderíamos, probablemente no los entenderíamos. ¿Por qué? Porque no conocemos el mundo de los leones. Claro.
¿no? A eso alude conocer, y en eso es relevante conocer lo que es una cultura. Hoy las organizaciones atraviesan infinidades de crisis, infinidades de planos, de problemas y dificultades, y la cultura es el sustrato fundamental de que las personas, el grupo vive. Y uno tiene que conocer lo que las personas viven, porque, digamos, es donde está el valor, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu participación en esta clase. Y bueno, finalizamos así con este módulo. Nos quedaría nada más cerrar con los conceptos principales. Le damos muchas gracias a Sergio y bueno, hasta la próxima. Muy bien. Bueno, llegamos al fin de la clase de hoy, del módulo 2 de Sociología General. Vamos a ver, repasar brevemente los conceptos claves del módulo 2. Hablamos acerca de cultura, acerca de diversidad cultural, acerca de las subculturas y las contraculturas. Hablamos del fenómeno del etnocentrismo y del relativismo cultural, ¿sí? De la importancia de, cuando accedemos a una cultura, hacerlo con una mentalidad abierta, ¿sí? Respetando esa cultura. Hablamos también acerca de los diferentes paradigmas que nos permiten comprender de manera diferente cada una de las culturas o de los fenómenos culturales, ¿sí? El paradigma de la acción, el paradigma funcionalista y el paradigma del conflicto, ¿sí? También hablamos acerca de la socialización, distinguiendo entre socialización primaria y socialización secundaria, y hablamos también del proceso de resocialización. De esta manera hemos llegado al fin del módulo 2. Espero que hayan podido comprender los conceptos claves de este módulo, que les haya servido la clase como ejemplo y complemento del material de estudio. Y como saben, están a su disposición los tutores para evacuar cualquier tipo de dudas. Llegamos entonces al fin de la clase de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo módulo, el módulo 3.